es el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor, mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor, me entrego por amor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a un nuevo programa, Ansias de Cielo. El día de hoy vamos a meditar, vamos a profundizar un poquito de lo que es un libro muy hermoso, pero antes vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy, como les digo, vamos a poder contemplar un poquito. Les quiero compartir un hermoso libro que a mí me cambió mucho, me ayudó bastante. Como he leído algunos de sus comentarios, los libros son los mejores amigos del hombre. Son aquellos que nos van a ayudar, van a ser un guía para nosotros, ¿no? Especialmente esos libros espirituales. Así que bueno, antes de empezar con el libro y enseñarles y revelarles de qué trata, quiero hacer una pregunta. Quiero empezar con esta pregunta para ti, que quizás eres mamá o futura mamá, o abuela, ama de casa, o que estás ahí en tu casita y quieres aprender un poco más sobre esto. Yo te pregunto, ¿será posible que una ama de casa, que una mamá, que una esposa pueda ser santa? ¿Será posible? Automáticamente volteamos los ojos a ella, ¿verdad? Ella que fue madre, fue esposa, ¿no? Y fue apóstol también, fue santa, claro que sí, María, la más perfecta criatura. Pero dejando a un lado a la Virgen María, ¿ok? Dejando a un lado a la Virgen María, una mujer común y corriente de nuestra época, que no tenga, pues, que tenga esas actividades, ¿no? Como ama de casa, como esposa, como madre, ¿podría ser santa? ¿Conoces alguna que sea santa o que esté ya en camino a la santidad, que sea beata, pues al menos? Bueno, el día de hoy yo les quiero presentar a una mujer que definitivamente cumple con estos requisitos y que nos va a enseñar el día de hoy a poder aceptar y entender que sí se puede ser santa haciendo mis quehaceres del hogar, siendo esposa, siendo madre, amando a Dios, ¿no? Y esa mujer es la beata Concepción Cabrera de Armida. Y el día de hoy yo les quiero compartir este libro, que es su diario. Es un diario, el diario espiritual de una madre de familia, se titula. En realidad es una recopilación del diario de ella, el diario de ella en realidad son varios compendios, pero para poder resumir este libro, se tomó de los diferentes diarios, se recopiló bastantes
de los diferentes diarios y se colocó en este libro. Y en realidad es una riqueza para aquellas mujeres como tú, como yo, como el que me estás viendo, como aquella mujer que le compartes este video. Es una gran riqueza para nosotras, porque nos va a ayudar a poder entender que sí se puede ser santa, que sí se puede ahí con nuestros deberes de Estado como misionera. Mira, Concepción Cabrera de Armida fue apóstol de Jesús, fue madre, fue esposa, quedó viuda, perdió hijos, perdió de los 9 hijos, tuvo que ver morir a 3 de esos 9 hijos, y algunos de una manera muy terrible, como son una enfermedad, como es un accidente, ¿no? Entonces, y un poquito vamos a poder conocer sobre ella. Entonces, el programa de hoy, pues quiero presentarte a esta mujer que vamos a mirar un poquito acerca sobre su vida, sobre ella. En realidad este libro trata un poco sobre todo lo que ella hizo en su vida apostólica, en su vida como madre. Un poco habla sobre su vida, como ella empezó a ser, ¿no? Y ella era una niña muy, ¿qué les puedo decir? Aventurera, le gustaba montar caballos, andar en el campo. De hecho, la santidad de ella se refleja mucho desde su niñez, pero no como que, wow, era muy santa esa niña y no sé qué. No, sino que tuvo unos padres que en verdad la supieron encaminar muy bien en el camino de Dios. Una madre ejemplar que le enseñaba a ser sencilla, a ser humilde, a ser caritativa. Desde niña la llevaba la mamá de ella, de Concepción, la llevaba a cuidar a los enfermos, a los que estaban a punto de morir, iba a voluntariados a los hospitales, ¿no? Entonces, en verdad era una belleza tener una mamá como ella. Y su papá tenía haciendas y tenía trabajadores, y los trabajadores siempre los hacía rezar el Santo Rosario antes de empezar la jornada. Y todo eso Concepción iba viendo. Luego fue creciendo, tuvo su primer enamorado y el único a los 13 años, que se convirtió luego en su esposo, que es Francisco de Armida, un hombre excepcional, culto, muy refinado él. Entonces, bueno, se casa, empiezan a tener sus hijos, ¿no? Empieza toda esta etapa de ella, desde muy jovencita, ella tenía ese anhelo de ser agradable a Dios, ¿no? Quería ser agradable al Señor. Entonces, se enamoran, pasa todo un proceso, en realidad es súper lindo. Al inicio también cuenta cómo es que ellos llevaban su enamoramiento en Dios. Ella lo enamoraba a su enamorado en ese tiempo, lo enamoraba de Dios, le hablaba siempre de Dios. Claro está que él no era tan apegado a Dios, de hecho no venía de una familia tan creyente. Entonces ella pues lo enamoraba de él, de Dios. Se casaron, tuvieron sus hijos de a pocos. De hecho ella, el primer hijo que tuvo, casi que no lo vio como 9 meses porque ella cayó muy enferma. Su hijo, ella no le podía inclusive amamantar porque ella estaba muy enferma. Le pidió apoyo a otra persona. Luego siguió su vida como esposa. Como les cuento, tuvo 9 hijos. Y no solamente fue esposa, una esposa ejemplar, de hecho, una esposa ejemplar que siempre era la primera en pedir perdón cuando se peleaba. Imagínense, discutía con el esposo y era la primerita en pedir perdón. Era la primerita en arrodillarse a pesar de que quizás ella no tenía la culpa, ¿no? Cuánto amor le tenía a Dios, porque quizás no lo hacía por agradarle al esposo, lo hacía para agradarle a Dios. Y como era tanto el agrado y el amor que le tenía a Dios, eso se reflejaba en esas actitudes que ella tenía con su esposo, ¿no? Que no le costaba, o quizás sí le costaba por dentro, ¿no?
Su esposo, de hecho, tenía un temperamento y una forma de ser muy diferente a ella, era un poco más explosivo, era celoso, pero cambió mucho gracias a que ella lo ayudó con sus actitudes. O sea, no fue necesario que ella le gritonee o que le mandonee, sino que con el amor y el ejemplo, pues Concepción empezó a enseñarle mucho a cambiar su carácter al esposo, ¿no? Entonces eso es algo muy bonito que nos debe llevar a la reflexión. Luego, también habla un poco aquí en este libro sobre su vida como apóstol, fundó más de 5 congregaciones religiosas, algunas para hombres, solo para mujeres, apostolados, y todo esto lo hizo, uno dice, ¿no? A veces al final de mis días, pues ya me acercaré a Dios. Eso no es así. Ella, como les dije, pasó por muchas dificultades, no solamente en su familia, ¿no? Por tener una familia tan numerosa, ella, gracias a Dios no tenía, pues, falta la economía. De hecho, el esposo solamente trabajaba y trabajaba muy duro para poder solventar a la esposa y a los hijos, ¿no? Pero el esposo cae enfermo y ella queda viuda con 9 hijos, sin trabajo, viuda y con 9 hijos, imagínense, empleados que pagarle, y con 9 hijos. Entonces ella, por gracia de Dios, tuvo un hermano que tenía dinero, que le ayudó bastante a poder solventar los estudios de sus hijos, a poder solventar las necesidades básicas para poder sobrevivir con sus hijos, pero nunca la rindieron a ella siguió luchando hasta el final. Cuando tuvo uno de sus hijos, el primer hijo que perdió fue cuando este niño tenía 6 añitos, imagínense. Tuvo una enfermedad muy grave que lo postró en una cama y murió. De hecho, ella cuenta aquí en el libro que le costó muchísimo, pero lo aceptó, de cierta manera lo aceptó esa muerte del hijo. Pero cuando pasó un tiempo, ella todavía vio que conservaba la ropa de su niño. Tenía 6 años el niño cuando murió. Y ella un día, arreglando el cuarto, encuentra esa ropita del niño y por ahí ella sintió que el Señor le decía que se desprendiera de eso. Y ella no pudo. Pero luego dijo, no, que lo voy a hacer. Tomó la decisión de hacerlo y se lo regaló a otro niño que necesitaba esa ropita y ella lo explica aquí en el libro, Concepción sintió que le arrancaban un pedazo de su corazón, pero ese arrancarse ese pedazo del corazón le ayudó mucho a sanar ese dolor tan grande de perder un hijo, ¿no? Y bueno, en verdad eso es algo que a mí me impacta mucho porque pues yo me imagino, yo que voy a ser mamá en unas semanitas, veo ese amor que desde ya se va infundiendo en el corazón de uno, ¿no? De ser mamá, de tener a un bebé dentro de ti. Imagínense ella haber vivido 6 años con él, aparte de los 9 meses en el vientre, y poder tener que desprenderte de ese bebé, de ese niño, de ese hijo tuyo. Debe ser muy doloroso. Así que bueno, eso. Luego ella también cuenta cuando se queda viuda, ¿no? De hecho fue un dolor tremendo para ella. Recuerdo las palabras que ella misma escribe en su diario cuando el momento en que parte su esposo allí postrado en la cama. Ella le dice al Señor, tú me lo diste, yo te lo entrego, Señor, yo te lo entrego. Ella, a pesar de eso, no dejaba la Eucaristía, no dejaba la oración. Ella amaba mucho la Eucaristía y iba todos los días a la Eucaristía. Ella cuenta aquí en su diario que como vivía cerca de una iglesia y la iglesia de cierta manera daba al cuarto del esposo, ella estaba cuidando al esposo y cuando ya empezaba la misa ella corría a la iglesia para poder vivir la Eucaristía, ¿no?
estando allí con su esposo. Inclusive a veces estaba ahí con su esposo, desde allí vivía la Eucaristía con su esposo, atendiéndolo en la cama, y ella corría el momento de la Eucaristía, de la comunión, ¿no? Entonces eso refleja mucho ese amor que ella tenía por Jesús. Queda viuda, y a pesar de todo eso, en verdad a mí me impacta mucho cómo esta mujer seguía. Esto, como les contaba al inicio, hace un ratito, no es que ella fue esposa, fue madre, y cuando quedó viuda, y luego de quedar viuda, allí recién se dedicó a las cosas de Dios. Nada que ver, ella lo hacía todo en paralelo. Y un poquito aquí compartiéndoles las fechas importantes de estos acontecimientos que ella pasó en su vida. Por ejemplo, ella en el año 1893, en marzo, muere su primer hijo, uno de sus hijos, el que les digo, de 6 añitos. Al mes siguiente nace otro hijo de ella, que se llama Ignacio. Al año después, a los meses, o sea, eso pasa en abril de 1893, en enero de 1894, en mayo de 1894, ella funda su primer apostolado, que es el apostolado de la cruz. Imagínense. Luego de eso, al año siguiente, nace otro de sus hijos. Y así, y al año siguiente nace otro de sus hijos, y a los 2 años de que nazca, a los 3 años de haber fundado este apostolado de la cruz, funda la primera congregación de religiosas de la cruz, ¿no? Y luego el siguiente año que funda esta congregación de religiosas, nace una de sus hijas. O sea, no es que, como muchas personas, ¿no? A veces decimos, al final de mis días, pues yo ya me acercaré a Dios, y voy a vivir porque tengo que atender a mis hijos, ¿no? Tengo mi familia, tengo mi esposo, tengo mis quehaceres de la casa, mi trabajo, y al final de mis días ya me acercaré a Dios. No, ella lo hizo todo en paralelo, y eso es algo que a mí me impresiona bastante, que no esperó hasta el fin de sus días para recién acercarse a Dios. Y por ello esta mujer se ganó el cielo, definitivamente. Se ganó el cielo. Y muchos diremos, pero ¿cómo se puede hacer esto? ¿No? O sea, ¿cómo es que yo puedo hacer todo en paralelo? Muchas veces las mujeres nos jactamos de que podemos hacer todo, somos multitareas, somos pues las reinas de la casa, y sí, pues muchos nuestros esposos y nuestros hijos no podrían hacer las cosas sin nosotras. Quizás muchos pensamos así, pero también Dios también necesita de nosotras. Dios también necesita de ese ímpetu que tenemos las mujeres, las madres, las amas de casa, tu mujer, para poder hacer las cosas de Él, ponerlas a su servicio de Él, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a ser santos? Pues agradándole a Dios, queriendo agradarle. Ella desde muy chiquita, Concepción, quería agradarle, tenía ese anhelo de perfección. Y poco a poco empezó a nacer en ella ese anhelo de querer mortificarse, de ese anhelo de amar la oración, ese anhelo de las cosas místicas, ¿no? Que de hecho va a depender mucho de nuestra personalidad también. Solamente yo les podría decir que podemos empezar, si queremos ser santos, podemos empezar queriendo y pidiéndole ese anhelo a Dios de querer ser agradables a Él. Y pidámosle no solo ser buenas personas, sino también ser santos y poder llegar al cielo. Ahora, de hecho, quizás tú conoces a muchas mujeres, amas de casa, no sé, una tía, una mamá, tu abuelita, que tú dices, no, pero si mi abuelita fue una santa y no sé qué, definitivamente quizás debe estar ya en el cielo y ya es santa. Hay muchos santos sin altar. Hay muchos santos en la iglesia sin altar que pertenecen a la iglesia triunfante, ¿no? Entonces, también podemos ser unos de ellos. Quizás, ok, no seamos santos de altar,
que seamos patronos de algo, de una causa. No, que pidámosle quizás al Señor ser esos santos tras bambalinas, ¿no? Esos santos sin altar. Así que bueno, la idea es eso, o sea, anhelar el cielo y querer llegar a él verdaderamente y trabajar para llegar al cielo. Así no tengamos altar. Bien, entonces, bueno, eso quería un poco compartirles este libro de esta mujer impresionante. Encomendémonos a ella, esta beata Concepción Cabrera de Armida, una mujer increíble. Se las recomiendo mucho, mucho. Así que vamos a terminar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concepción Cabrera de Armida, te entregamos este hermoso programa dedicado a Dios con mucho amor. Hemos hablado de ti, yo sé que tú no te quedas con nada, que cada cosita que hemos hecho, que hemos dicho sobre ti, pues tú se lo elevas al Señor. Eleva y te pedimos que intercedas, Concepción Cabrera de Armida, por nuestras necesidades, por nuestros anhelos más profundos, por cada una de las mujeres que ven este programa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Chao.